Sí. Bien, vamos a comenzar estudiando acerca de cilindros neumáticos. Entonces, hasta ahorita habíamos ya utilizado, visto la simbología, pero vamos a ver un poco más, más profundo las partes, la construcción, cómo funciona. Eso nos da un poquito la idea de qué puntos se deben hacer mantenimiento cuando tenemos cilindros neumáticos, ya cualquier tipo de mantenimiento, ya sea un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el cilindro neumático y comenzamos rápidamente con las partes de los cilindros, ¿no es cierto? En este caso tenemos un cilindro de doble efecto, ¿no? Un cilindro de doble efecto y quiero ver rápidamente las partes y después voy explicando cada una de ellas. Tenemos esa parte de aquí que tiene diagonales, ¿no es cierto? Es una tapa trasera, ¿no es cierto? La 1 es una tapa trasera. La 9 es una tapa delantera, es decir, tenemos una tapa trasera, una tapa delantera. Entonces tenemos una tapa trasera, una tapa delantera acá, ¿no es cierto? Ahora, aquí, en este punto de aquí, en estos puntos tenemos unas juntas estáticas, ¿ya? A estas juntas estáticas también nosotros les vamos a llamar sellos. O también ustedes habrán oído la palabra O-ring, ¿no es cierto? O-ring, que es un tipo de sello externo, es un tipo de anillo que va por fuera, no va por dentro. Hay un O-ring que, bueno, los O-ring van siempre cubriendo la parte exterior y siempre en una rosca, ¿no? Entonces estas juntas también les vamos a conocer como sellos, ¿no es cierto? Son sellos que permanecen estáticos. Entonces, si aquí tenemos una tapa trasera, para que el aire no se fugue, ¿no es cierto? Porque esto va a ser posible que se desarme, o sea, va a ser posible desarmar, o es posible desarmar. Entonces, necesitamos O-rings o sellos aquí, ¿no es cierto? Que no permitan que el aire salga. Lo mismo pasa acá. Si tenemos una tapa delantera, vamos a tener juntas o sellos u O-rings, ¿no es cierto? Que van a permitir hacer un sello perfecto entre esta cámara y el ambiente, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos estos lados, ¿no es cierto? Estos lados laterales, que es el cilindro que cubre totalmente. A esto nosotros le vamos a llamar camisa. Camisa o tubos, ¿no es cierto? O tubo, perdón. Entonces, más técnico o más conocido como camisa, ¿no es cierto? Es la parte metálica que recubre al cilindro. Esto casi siempre es, bueno, siempre es redondo, cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte metálica, ¿no es cierto? Tenemos la camisa. Luego, en esa parte de aquí, tenemos otros sellos. Y vamos a ver por qué aquí tenemos otros sellos, porque este, que es el vástago, ¿no es cierto? El 7 es el vástago, este cuerpo de aquí, el que hace el trabajo de salir y de entrar. Este está sujeto a esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que por cierto, esta parte de aquí es el émbolo, ¿no es cierto? Este es el émbolo, o también se le conoce como pistón, por medio de un tornillo. Entonces, esto también es desarmable. Al ser desarmable, lo que nosotros no queremos es de que el aire que hay aquí tenga una pequeña fuga por acá. Entonces, aquí también tenemos otro O-ring, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Otra vez hace un sello para que el aire que está en este punto no se escape para esta cámara de acá, ¿no es cierto? Y haga un sello perfecto. Entonces, aquí tenemos, este es el vástago, este es el émbolo o pistón, ¿no es cierto? Vástago, émbolo, todo esto es el émbolo o pistón. Luego tenemos estas partes de aquí, ¿no es cierto? Estas partes de aquí que nosotros le conocemos como dinámica, pero también tienen un nombre y se llaman, usualmente se llaman rulimanes. Bueno, le dicen rulimanes, pero son
Se me fue el nombre ahorita. Es el dispositivo que permite que esto gire, ¿no es cierto? Esto gire sin que haya fricción de metal con metal. Entonces, es decir, esto permite girar. Cuando este émbolo, todo este sistema sale o entra, ¿no es cierto? Los puntos de fricción están en este punto que es el émbolo, ¿no es cierto? Contra la camisa, en todos los lados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos rodamientos, se llaman. Rodamientos que lo que van a hacer es un poquito permitir que no haya una fricción directa, permitir que no haya impedir que haya una fricción directa, ¿no es cierto?, entre el émbolo y la camisa. Si hay una fricción directa entre el émbolo y la camisa, el cilindro se va a dañar un poco más rápido, va a comenzar a tener ya pequeñas fisuras, ¿no es cierto?, pequeños desgastes, más que fisuras, desgastes, y por esos desgastes ya vamos a tener pequeñas fugas, lo cual se va a ver afectado en el trabajo que debe realizar el cilindro, ¿no? Entonces aquí tenemos la dinámica o los rodamientos. ¿Qué más tenemos? Tenemos en esta parte de aquí, tenemos otra vez, ¿no es cierto?, otra dinámica, es decir, otros rodamientos. Estos rodamientos permiten al cilindro, perdón, al vástago, ¿no es cierto?, que salga. Igualmente que no haya fricción entre este vástago y esta tapa delantera, ¿no? Entonces, ahora, estas juntas de aquí, estas dinámicas de aquí, ¿no es cierto?, que son rodamientos, también nos ayudan a que este vástago salga en línea recta, o sea, salga en el eje que debe salir, ¿no es cierto? Si es que no estuvieran estos vástagos, posiblemente este vástago comenzara a salir hacia abajo, ¿no es cierto? O un poco más hacia arriba, o tuviera un movimiento, ¿no es cierto?, que normalmente se le conoce como que cabecea esa parte de aquí. Entonces, esos rodamientos, ¿no es cierto?, esta dinámica que está puesta en esta parte de aquí, tiene un poco la función de mantener centrado, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de cabeceo, mantener centrado sin ningún tipo de cabeceo a este vástago, ¿no es cierto? Es decir, que esto salga de manera recta, que este eje permanezca así como está. Este eje tiene que estar 100% perpendicular a estas líneas de aquí, a esta tapa de aquí, a estas líneas de aquí, ¿no es cierto? 100% perpendicular a esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no está perpendicular? Miren, si comienza, vamos a ser un poquito exagerados, ¿no es cierto? Si este vástago comienza a desviarse, ¿no es cierto? De esta forma, comienza a desviarse un poquito hacia abajo, ¿no es cierto? En realidad todo comienza a desviarse, ¿no? Todo comienza a desviarse. Aquí también vamos a tener puntos de fricción importantes o notables en estos puntos, ¿no es cierto? En estos puntos, en estos puntos, ¿no es cierto? Puntos de fricción, lo cual va a hacer que el cilindro se dañe rápidamente y su vida útil no llegue a la que el fabricante dice. Entonces, este rodamiento es sumamente importante, igual que estos de acá, ¿no? Pero las funciones son diferentes. Entonces, la función de este rodamiento, de estos de aquí, la función de este rodamiento de aquí, ¿no es cierto? De estos dos rodamientos, de este rodamiento de aquí, es mantener el vástago centrado en el eje, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que lo que acabo de decir, no haya desgaste, el vástago salga siempre perpendicular a las líneas de construcción del cilindro, ¿no? Y estos rodamientos de acá lo que hacen es evitar la fricción entre el émbolo y la camisa, para que de igual manera no haya algún tipo de desgaste, no haya fugas, ¿no es cierto? Bien, y lo último que me falta explicar es estas pequeñas juntas de aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos otro tipo de sello, ¿no es cierto? Este sello es el último sello, es decir, este sello es el que prácticamente separa este ambiente, el ambiente exterior, de estas cámaras de aquí, ¿no es cierto? E impide
que el aire salga. ¿Qué pasaría si hay una pequeña fuga? Si hay pequeñas fugas por donde hay los sellos, ¿no es cierto? O las juntas, si hay pequeñas fugas por donde hay las juntas, o incluso por estos rodamientos, si hay pequeños sellos, pero si hay pequeñas fugas, el cilindro pierde fuerza. El cilindro comienza a perder fuerza, ¿no es cierto? El cilindro intenta salir, pero como hay fugas, no puede entregar toda la fuerza que está diseñado a entregar, ¿ya? Esas serían prácticamente las partes de un cilindro. Eso sería también el porqué de esas partes, ¿no es cierto? Más que todo de lo que nosotros estamos hablando de rodamientos, sellos, juntas, ¿no es cierto? Juntas o sellos es lo mismo. Rodamientos o dinámica es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces esas partes. Algo más que me falta dar a conocer es que aquí hay un O-ring, ¿no es cierto? O una junta estática. Aquí hay otra junta, ¿no es cierto? Es decir, si hay una junta en la tapa trasera, hay una junta u O-ring en la tapa delantera, ¿ya? Aquí tenemos otro O-ring, otro sello, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el último sello, ¿ya? Y aquí, estas partes de aquí son rodamientos, son dinámicas, ¿ya? Este es un cilindro de doble efecto. Aquí tenemos la entrada de aire, ¿no es cierto? En este caso va a salir el aire por acá. Y cuando el aire entra por aquí, el aire va a empujar el cilindro hacia afuera. Si queremos que el cilindro regrese, el aire tendrá que entrar por este lado y empujar el cilindro hacia adentro. Esa es la explicación. La simbología, como ustedes ya la saben, ya la hemos usado, es esta de aquí, bastante sencilla. Listo, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? De mi parte no dije. Muy bien. Joana, Jennifer, Johnny, tal vez tienen alguna pregunta. El O-ring que decía, Inge, buenas tardes. El O-ring que decía hace referencia como al encapsulado de la parte trasera del cilindro. Ya, lo que pasa es que estas tapas de aquí, la tapa trasera y la tapa delantera, son desarmables. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, no es cierto? Si la tapa por ejemplo, tiene rosca, o si la tapa entra como un poquito a presión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que poner aquí? Un O-ring, ¿no es cierto? Entonces aquí va un O-ring, de manera que esa tapa entre y haga un sello perfecto, ¿no es cierto? Para que el aire que está aquí no se escape por estos puntos. ¿Ya? Entonces, el O-ring, ¿qué son los que comúnmente nosotros le llamamos empaques? Muy bien, los O-rings son empaques, ¿no? Mm, Ya, ¿cómo ustedes van a encontrar los O-rings? Normalmente le llaman empaques, pero son anillos así, ¿no es cierto? De hecho, los O-rings, la traducción de O-rings es un anillo exterior, un anillo que se pone por fuera, ¿no es cierto? Entonces, este O-ring, este empaque, ¿no es cierto? Es un anillo que se pone por aquí afuera, ¿no es cierto? Normalmente se le conoce como empaque, pero el asunto es que este O-ring de aquí es circular, ¿no es cierto? El empaque a veces es plano, pero es otro tipo de sello. Pero este O-rings, ¿no es cierto?, se monta justamente en estas juntas donde tal vez son circulares, ¿no es cierto? Donde son circulares. Tal cual como se ve aquí, si ven, el empaque no está en este punto. Vamos a ponerlo con rojo. El empaque no está aquí así, sino que el empaque está acá, ¿no es cierto? El empaque está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el O-ring se montó acá, ¿no es cierto? Y al momento que entró la tapa, se hizo un sello perfecto, ¿ya? Así es como funciona el O-ring. Normalmente a veces se le conoce como empaque. Entonces, esa es la respuesta. Sí, no sé si está entendido. Y una pregunta, ¿y el O-rings entonces en la tapa trasera y en la delantera llevan alguna parte donde encajar o es que van así directamente
con las tapas. Ya, no, sí, todos los O-rings tienen que tener una pequeña cejita, una pequeña ceja de construcción donde los O-rings se encajan, ¿no? Si es que no tuvieran esa pequeña ceja, se pueden remorder y no va a servir de nada. Entonces los O-rings entran en una pequeña ceja, en un pequeño camino, ¿no es cierto? Y de ahí sí lo que hacen es hacer un sello, ¿no es cierto? Aquí, en estos puntos. ¿Sí está claro? Y una pregunta, ¿y cada qué tiempo se deben cambiar los empaques? Desconozco cada qué tiempo se debe cambiar, pero cuando uno compra un dispositivo neumático, siempre está la referencia del fabricante. Entonces, el fabricante sí lo recomienda, ¿no? Siempre el fabricante dice cada qué tiempo se debe hacer los cambios. Ahora, algo importante que ustedes deben saber es que, por ejemplo, estos O-rings es parte de un mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que diga el fabricante, se debe cambiar estos O-rings, estas juntas, estos rodamientos, ¿no es cierto? Se debe cambiar cada cierto tiempo. Ahora, yo quiero contarles un caso que pasó. Una máquina que ya tiene unos 25 años, tal vez más, de funcionamiento. Es una máquina de sublimación automática. Tiene un cilindro que levanta, un cilindro nomás que levanta hacia arriba la plancha, ¿no es cierto? Para que pueda sublimar la tela. Entonces, el asunto es que este cilindro subía bien, pero al momento de bajar, bajaba demasiado despacio. Demasiado despacio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que uno de estos O-rings ya está dañado dentro del cilindro. ¿Por qué? Porque miren, para que un cilindro salga, suba, entregue la fuerza y entregue la velocidad correcta a la que está programada, el sello tiene que ser perfecto. Es decir, estos O-rings, ¿no es cierto? Estos sellos de aquí, todos estos sellos de aquí tienen que ser perfectos. Si es que un sello comienza a fallar, ¿no es cierto? El momento que este cilindro comience a salir hacia afuera, así, ¿no es cierto? Ni modo que vaya a salir hacia adentro. Comienza a salir, comienza a haber de repente una fuga por aquí. Por aquí hay fugas. Entonces, como hay fugas por ahí, no puede entregar toda la fuerza, no puede entregar todo el aire hacia acá, sino que hay un pequeño escape por estos puntos y ese pequeño escape, esos escapes por esos puntos determinados, ¿no es cierto? Le roban fuerza y le roban velocidad, ¿no es cierto? Hay escapes, le roban fuerza y le roban velocidad. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, los O-rings duran bastante tiempo, ¿no? Ya les digo, cambio de O-rings es parte de un mantenimiento preventivo que va a sugerir el fabricante. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que siempre el fabricante tiene, tiene la responsabilidad de proponer mantenimientos preventivos, ¿no? Entonces siempre va a proponer mantenimientos preventivos el fabricante. Entonces, siempre que ustedes tengan un dispositivo, estén trabajando con un dispositivo, ya sea eléctrico, neumático, mecánico, ustedes pueden leer, buscar en la página del fabricante o en el manual y pueden encontrar los mantenimientos que recomienda el fabricante. ¿Ya? No lo sé, en este caso para los cilindros no lo sé. Otra cosa más, no es cualquier O-ring el que deben poner, es un O-ring exclusivamente para aire, presión de aire. Ahora, los O-rings de presión de aire y para sistemas neumáticos son los más comunes, no son tan difíciles de encontrar, ¿no? Los sellos para presiones de aire no son difíciles de encontrar, porque 6 bares no es una presión que se considera alta, es una presión pequeña. Y también el aire funciona como un gas perfecto, es decir, el aire no presenta variaciones de temperatura bruscas,
como lo tienen otros gases, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es bastante fácil de encontrar estos O-rings, estas juntas, ¿no es cierto? Sin embargo, igual hay la recomendación del fabricante, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, Bueno, sí, tengo una pequeña duda acá, no sé si estoy en lo correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo inyecto aire desde el punto A? Voy a marcar aquí, ¿no? ya, Y está dañado este que dijo que es un rodamiento o dinámica. ya, Yo supongo que a lo que inyecto para acá, si está dañado eso, va a tender el aire a fugarse hasta cámara de acá, ¿no? así es. Entonces, lo que me indica que llegaría a un punto donde que el cilindro quedaría bloqueado casi en la mitad, porque llenaría en este punto y en este de acá. ¿O no? Estoy con lo más. Ya, en ese punto también pasaría lo mismo que explicábamos hace rato, ¿no? Entonces, Sí, el cilindro, primero el cilindro está saliendo, ¿no es ¿ya? cierto? Tiene esa dirección, ¿verdad? Entonces, como hay una fuga por este punto, ¿no es cierto? Ujú. Hay una fuga por aquí hay fuga, entonces el aire en vez de empujar, ¿no es cierto? En vez de empujar el émbolo, ¿no es cierto? Comienza a fugarse por este punto. Entonces, como comienza a fugarse por aquí, ¿no es cierto? El aire lo que hace es retornar por acá, ¿no es cierto? Y no entrega toda la fuerza. Es decir, ahí también puede ser, o esa puede ser una de las fallas de que el caso que yo les conté de que el cilindro regresaba o puede ser en la carrera de salida o de entrada, regresaba o salía, ¿no es cierto?, despacito, puede ser por esa razón, ¿no? Puede ser por esa razón. E incluso yo he visto que los cilindros no llegan a salir o en su punto máximo de fuerza se llegan a quedar ahí y ya no salen. Y sin embargo, sí hay presencia de aire, hay presión, hay caudal, ¿no es cierto? Pero ya no sale. Entonces, ¿qué está pasando? Es que el aire se está fugando por aquí y ya no sale, ¿no? No empuja esto. Recuerden una cosa, el aire siempre va a buscar el camino de menor resistencia. Entonces, en este caso, cuando hay sellos perfectos, al aire le estamos obligando a empujar este émbolo. Le obligamos, le decimos, sí o no, sí o sí, perdón, sí o sí, tienes que empujar este émbolo. Pero si encuentra un camino, ¿no es cierto? El aire dice, no, yo ya no voy a empujar, me vengo por aquí, por el camino más fácil y me escapo. Así es como funciona el aire. Pero es muy Ay, buena la observación, Johnny. ya, gracias, Inge. Listo, a ver, sigamos. Esto es algo que es bueno conocer. No siempre se ve mantenimiento de cilindros. Sin embargo, cuando hagan un mantenimiento de cilindros, no le tengan miedo a lo que se vaya a encontrar adentro, porque es prácticamente esto o variaciones de lo que tenemos aquí, ¿no? Tal vez otro tipo de rodamientos, otro tipo de rulimanes, tal vez otro tipo de empaques o juntas o O-rings, ¿no es cierto? Pero es así como nos vamos a encontrar, ¿ya? Bien, aquí tenemos el funcionamiento, miren. Primero, miren, aquí tenemos las juntas, ¿sí ven? Es decir, aquí está la tapa trasera, entonces, ¿dónde están las juntas? ¿Dónde están los O-rings? Aquí, haciendo un perfecto sello para que cuando el aire empuja, ¿no es cierto? Cuando el aire empuja hacia afuera, ahí no se escape el aire por estos puntos, ¿no es cierto? Otra de las cosas también que les decía es que este vástago está unido a este émbolo. El émbolo es solo esta parte de aquí. Solo esta parte de aquí es el émbolo. También se le conoce como pistón a esta parte de aquí, émbolo o pistón. Este pistón, ¿no es cierto? Es el que se mueve, es el que da movimiento reciprocante. Entonces, lo que nosotros hacemos es empernar este vástago, ¿no es cierto? De aquí, lo empernamos. Entonces, como este vástago sale también, ¿no es cierto? Aquí necesitamos poner un sello. Miren, en estos puntos necesitamos poner un sello. ¿Para qué? Para que cuando el aire esté en esta cámara, no pase a la otra cámara o viceversa, ¿no es cierto?
Y aquí tenemos nosotros los rodamientos que les decía, que estos rodamientos prácticamente lo que hacen es evitar la fricción metal con metal y evitan la fricción metal con metal y también hacen un sello perfecto, ¿no? Aquí. Acá tenemos, miren, otro tipo de sellos, ¿no es cierto? Otro tipo de sellos para que el aire no salga al ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué más nos falta definir? A ver, algo que quiero que noten es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la unidad de mantenimiento se expuso que el aire tiene que ser pulverizado o tiene que ser, bueno, pulverización es ubicar, ¿no es cierto? Pequeñas gotas de aceite en el aire o pequeñas moléculas de aceite en el aire, ¿no es cierto? Entonces el aire de los sistemas neumáticos tiene pequeñas, digamos así, partículas de aceite. Tiene partículas de aceite o pequeñas gotas de aceite. Ahora, esas gotas que viajan, ¿no es cierto? Como son más pesadas que el aire, ¿no es cierto? En los puntos de descanso, por ejemplo, ahí cuando está fugando el aire, esas gotas ya no salen al medio ambiente, o la mayoría de gotas no salen, se quedan aquí y se pegan a las paredes. Entonces el aceite se pega a las paredes, se vuelve una una capa bien pequeñita de aceite en las paredes, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve esa capa? Para mantener lubricado estas partes de aquí. Estos rodamientos, estas dinámicas mantienen mantienen lubricado el vástago de manera que cuando sale o entra, ¿no es cierto? No, la fricción sea mínima en estos puntos de aquí, que son puntos críticos, ¿ya? Eso es con respecto al cilindro neumático. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Dije, ahí en la parte donde está el cilindro, donde está ese perno viene incluido así con esa válvula. Ese perno, Sí, ese es. ya, ese perno, sí, sí, siempre, bueno, no puedo decir siempre, pero en la mayoría de casos se ve, ¿no es cierto? Ese perno, ¿por qué? Porque se ve que todos son partes montables o ensamblables, partes de un ensamblaje. Entonces, como es parte de un ensamblaje, se puede cambiar el vástago, ¿no es cierto? Yo puedo mantener el mismo cilindro, pero digo, quiero cambiar el vástago porque quiero que sea de más carrera, más largo. Entonces, solo cambio el vástago, no cambio el cilindro. Entonces, sí viene este perno digamos, en la mayoría, ¿no es cierto? Como parte del diseño de que se puede desmontar solamente este vástago, ¿no? Ah, ya lo entiendo porque decía en unas clases anteriores que se podía cambiar el vástago. Sí. De hecho, bueno, una de las maravillas de la ingeniería es que estos cilindros, ¿no es cierto?, se pueden cambiar. Se- podemos cambiarlos, podemos cambiar las partes de los cilindros, ¿no es cierto? Entonces, si se daña algo, ¿no es cierto?, una parte del cilindro se dañó, es posible que no tengamos que cambiar todo el cilindro, sino solo lo que se dañó. Entonces, vuelvo y repito, en su mayoría, la recomendación del mantenimiento preventivo es cambio de juntas, ¿no es cierto? O sellos o empaques, cambio de rodamientos o dinámica, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos críticos es parte del mantenimiento preventivo, el cambio, ¿no es cierto? Eso sería todo. Importante es que ustedes sepan, la lubricación es sumamente importante para estos actuadores. Si no hubiera lubricación, no hubiera un tiempo de vida útil muy largo, ¿no? Por esa lubricación es que los cilindros tienen tiempo de vida útil bastante prolongados, digamos así. Bien, vamos a continuar. Un cilindro más. Vamos a ver un cilindro con amortiguación. En este caso, una amortiguación delantera, ¿no?
La amortiguación delantera, bueno, vamos a explicar cada una de las partes. Esta es la cámara, ¿no es cierto? Esta cámara de aquí ya la vimos antes, es prácticamente esta parte de aquí, es esta cámara de aquí, ¿ya? Es esta cámara de aquí. Entonces, tenemos esta cámara que la vamos a llamar cámara principal. Tenemos este tornillo, ¿no es cierto? Que va a ser una pequeña regulación. Y tenemos este pistón. Aquí hay un pequeño émbolo, ¿no es cierto? Miren, acá está el émbolo, ¿sí ven? No sé si ustedes pueden apreciar, pero en estos puntos aquí se puede ver un poquito mejor como aquí hay rodamientos, como aquí hay unos pequeños rulimanes, ¿no es cierto? Ya. Ahora, este es el émbolo principal y aquí hay un pequeño émbolo, un émbolo chiquitito, ¿no es cierto? Un émbolo chiquitito y aquí tenemos la salida del aire, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí es un poco una segunda cámara que está conectada a la salida del aire, ¿no es cierto? Esta cámara de aquí, ¿no es cierto? Esta cámara que apunta el número 4 está conectada, ¿no es cierto? Por aquí se conecta a la salida del aire. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es bastante fácil. Ustedes han visto que el aire de por sí solo es un colchón. Por ejemplo, si ustedes tienen una jeringa, ¿no es cierto? O si ustedes tienen una botella, por ejemplo, como esta, y ustedes le tapan aquí y ustedes intentan aplastar, el aire de por sí solo genera una resistencia, ¿no es cierto? Una oposición a esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Miren, lo que estamos haciendo aquí es llenar esta cámara chiquitita, ¿no es cierto? Llenar esta cámara pequeña de aquí. Llenamos esta cámara de aquí de aire. Bueno, se llena solita más bien, ¿no? Por la misma presión atmosférica se llena. Si no estuviera llena, se creara un vacío. Se llena solita de aire. Pero, qué es lo que hacemos? Al momento que el cilindro, o perdón, el pistón, ¿cierto? Al momento que el pistón está saliendo, vamos a ponerlo. Al momento que el pistón está haciendo este movimiento hacia afuera, ¿no es cierto? Esta cámara está llena de aire, está llena de aire. Entonces, este pistón está empujando este aire, pero este aire se le hace difícil salir porque tiene este tornillo que está obstruyendo o está dejando solamente un espacio pequeñito para que el aire salga, busque su salida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este pequeño pistón o émbolo, ¿no es cierto? Este pequeño pistón está presionando el aire con esa cámara y el aire como no tiene una libertad para encontrar su camino de salida, ¿no es cierto? Lo que hace el aire es comprimirse, hacer una pequeña compresión, es decir, el mismo aire sirve para frenar un poco cuando el cilindro está saliendo. Frena, ¿no es cierto? Lo frena. Ahora, ¿cuándo lo frena? Lo frena al final, ¿no es cierto? Es decir, si por ejemplo estamos en la carrera de salida, el cilindro sale totalmente, pero en vez de llegar con una velocidad final así y de golpe chocar, ¿no es cierto? De golpe frenar, lo que hace es llega y va frenando poco a poco, ¿no es cierto? Va disminuyendo la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se detiene. Entonces, disminuye la velocidad proporcionalmente o paulatinamente va frenando, ¿no es cierto? Hasta que se detiene y luego vuelve a entrar, ¿no es cierto? Y cuando vuelve a entrar, igual, va entrando despacito y después aumenta la velocidad. Entonces viene y otra vez se frena y otra, así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el cilindro con amortiguación delantera. ¿Por qué se dice amortiguación delantera? Porque esta cámara está ubicada en la parte delantera y eso quiere decir que en su mayoría, mayormente, va a, a frenar en la carrera de salida, ¿ya? Aunque también frena en la carrera de entrada, pero el mayor freno que se va a ver es en la carrera de salida. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? John, Lady, Jennifer, Johnny, Milton, ¿está por aquí Milton? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, estoy, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Milton. Tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Inge, yo no. Ya, listo.
Inge, yo tal Ah. vez como ando medio interrumpido, tal vez no lo escuché. ¿En qué en dónde se puede aplicar este tipo de cilindro? Ya, la aplicación es en muchos procesos, ¿no? Principalmente en los procesos donde se necesita manipular cosas que necesitan ser tratadas de manera delicada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que un cilindro está empujando una caja de cartón, ¿no es cierto? Pero esta caja de cartón debe ser ubicada de manera precisa en un lugar. Entonces, ¿qué hace el cilindro? La saca la caja de cartón, pero al último va perdiendo velocidad. ¿Para qué? Para que esa inercia de la velocidad con la que empujó al inicio no la bote más allá, sino que la vaya frenando automáticamente y la ubica ahí, ¿no es cierto? Entonces, en esos puntos vamos a ubicar un cilindro con amortiguación o frenado delantero, ¿no es cierto? También podemos ubicar este cilindro cuando nosotros, bueno, cuando nosotros queremos precisión. Cuando nosotros queremos precisión en una posición exacta, ¿no es cierto? Ubicamos este cilindro. Otra, cuando nosotros queremos tratar con un toque de fragilidad a un proceso, porque puede ser una botella, ¿no es cierto? Que si choca con otra botella, pueden estar rompiéndose, una botella de vidrio. Entonces, en estos procesos nosotros vamos o tenemos la oportunidad de ocupar un cilindro con amortiguación delantera. Ahora, estos cilindros de amortiguación delantera se regulan manualmente. O sea, es decir, ustedes pueden aquí poner que se frene muchísimo, ¿no es cierto? Que vaya bien despacito en el último punto, bien despacito, o que vaya un poco más rápido, ¿no es cierto? Ustedes pueden regular la velocidad, cómo quieren que esta velocidad se vaya frenando. Si quieren que se frene bruscamente, es decir, así como más para, o más diagonal, así también, ¿no? Entonces ustedes regulan esa velocidad. La simbología es esta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este pequeño cuadradito que está aquí, quiere decir amortiguación. Cuando nosotros vemos un cilindro, ¿no es cierto? Y que tiene ese cuadradito, quiere decir que tiene una amortiguación. Y cuando vemos esta flecha diagonal que está así cruzada, eso quiere decir que es una amortiguación regulable. Es decir, esa amortiguación nosotros la podemos regular, ¿ya? Esta amortiguación, la amortiguación que tiene este cilindro es regulable. ¿Cómo la regulamos? Por medio de este tornillo. Ajustamos el tornillo, reducimos el espacio por donde el aire escapa y se va a frenar más lento. O sea, si ajustamos el tornillo, lo que va a terminar haciendo es así, ¿no es cierto? Un frenado más despacio, más prolongado, ¿no es cierto? Y si alzamos el tornillo, probablemente el frenado venga así, más brusco, ¿no? Como va, ¡pac!, se frena de golpe. Entonces, ¿qué es lo que en ciertos procesos no se quiere? ¿Ya? Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen nomás. Vamos a seguir. Ajá. Solo hay regulables, no hay fijos o automáticos. Bueno, automáticos más que todo. Regulables de manera automática. La pregunta de Lady es si hay regulables de manera automática. La respuesta es sí, sí hay regulables de manera automática. Estos ya vienen a ser cilindros un poco más actuales, donde nosotros vemos, por ejemplo, que podemos regular este frenado, ¿no es cierto? Podemos regular este frenado por medio de un controlador, ¿no es cierto? Lo podemos regular. Ahora, ¿de qué va a depender que nosotros compremos una regulación automática o de qué va a depender que nosotros compremos una regulación manual? Va a depender del precio, ¿no? Entonces, primero, que nosotros, esa regulación, ¿no es cierto? Posiblemente no se va a estar moviendo siempre. Es una regulación que tal vez se haga en un inicio y se mantenga durante todo el proceso, que puede ser meses, puede ser años, ¿no es cierto? Entonces, esta regulación se va a mantener así. Y el
el trabajo que nos va a tomar regular es tal vez unos 5 minutos. Es decir, no es un trabajo que va a demandar mucho tiempo de una mano de obra. Entonces, eso, ¿no es cierto? Eso con respecto a un cilindro que se pueda regular de manera automática, ¿no es cierto? Se refleja mucho en el costo. Entonces, si nosotros vemos el costo-beneficio de tener una regulación automática, de tener a una regulación manual, cuando el trabajo no es que se vaya a hacer siempre, vamos a elegir un poquito lo manual, porque no es algo que se esté modificando a cada rato, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces sí lo hay. Algo que ustedes tienen que saber es que en lo que es sistemas neumáticos hay mucho desarrollo. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, algunos autores, les van a decir que hay ciertos símbolos que no se han estandarizado. Entonces hay símbolos que se construyen con otros elementos neumáticos y se van poniendo válvulas y de repente sale un nuevo elemento. Entonces no se estandariza ese elemento. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un diagrama funcional, ¿no es cierto? Y en base a ese diagrama funcional se entiende que es un nuevo elemento y se entiende también cómo funciona ese elemento. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque a veces los sistemas neumáticos se desarrollan para un proceso específico que no se ocupa en otros procesos, ¿no? Entonces, son procesos específicos utilizados por una, digamos así, una marca o una fábrica específica y ellos desarrollaron ese sistema, pero no es que todos los vayan a usar ese mismo elemento. Entonces, eso es casi lo que siempre pasa. Entonces, en lo que es elementos neumáticos, hay un montón de elementos que ustedes pueden imaginarse. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Lo básico, ¿no es cierto? Para que de lo básico nosotros vayamos viendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos puede servir, ¿no es cierto? Para cualquier evento que nosotros tengamos. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis y siguiendo un poco este tema, hay un montón de cilindros, hay muchísimos cilindros y lo que les decía, hay cilindros desarrollados para ciertos procesos. Por ejemplo, hay cilindros con camisas más fuertes, ¿no es cierto? Vamos a ponernos acá. Aquí hay cilindros con camisas más fuertes, ¿no es cierto? Hay cilindros que tienen sujetadores en la parte de atrás, hay cilindros que tienen sujetadores en la parte de adelante. Es un tema importante que se tiene que conocer. Cuando ustedes van a colocar un cilindro, les dicen, ¿dónde lo va a sujetar? ¿En la parte delantera o en la parte trasera? Entonces, de acuerdo a eso, les vienen para armar el cilindro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dicen, no, en la parte delantera, en la parte trasera, o puede ser también, ¿cómo lo va a ubicar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, todo eso, todos esos temas se ven en los cilindros, ¿no es cierto? Hay cilindros con doble vástago, ¿no es cierto? Cilindros que salen para acá y al mismo tiempo tienen un vástago para acá que está entrando. Entonces, cuando sale para acá, entra para acá, ¿no es cierto? Entra por este lado de acá. O viceversa, ¿no es cierto? Hay cilindros hay cilindros que no tienen este émbolo, perdón, que no tienen este vástago, ¿no es cierto? Que no tienen este vástago y que este émbolo, ¿no es cierto? Es un émbolo que mueve un punto magnético aquí. Entonces, cuando se mueve para acá o para acá, mueve un punto magnético, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, hay un montón de cilindros que ustedes pueden revisar. ¿Cuáles son los cilindros más básicos? Estos dos cilindros, ¿no es cierto? En este caso tenemos un cilindro de doble efecto y tenemos un cilindro de simple efecto. En los dos casos podemos tener amortiguación delantera, ¿ya? Sin embargo, todos los cilindros que ustedes puedan llegar a necesitar, ya los hay, ¿no es cierto? O alguna variación de lo que ustedes necesiten, que ustedes puedan acoplar, ya existe, ¿ya? Eso con respecto a lo que es cilindros. Ahora, vamos a entrar en un tema
de algunos cálculos puntuales de los cilindros, así que me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por el momento no hice de mi parte. La mía tampoco. Muy bien. ¿Los demás? No, de mi parte. No por ahora. Yo tampoco. Excelente, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el cálculo de fuerza. Ahora, un punto importante, o bueno, un punto importante que nosotros vamos a entender de los cilindros, ¿no es cierto? Un punto de diseño bastante primordial en los cilindros es la fuerza. Yo puedo comprar un cilindro, ¿no es cierto? De las mismas características, por ejemplo, voy a dibujar acá. Puedo comprar un cilindro, ¿no es cierto? Y aquí está mi cilindro. Entonces, plan, ¿no es cierto? Listo, yo ya tengo mi cilindro. Pero yo quiero que este cilindro mueva un bloque que es demasiado pesado y no alcanza a moverlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto primordial a la hora de diseñar un cilindro o de diseñar un sistema neumático? Es preguntarnos qué tipo de fuerza, ¿no es cierto?, necesita para realizar trabajo. Ahora, recordemos que el cilindro va a tener una fuerza, pero el trabajo solo se va a realizar si este cuerpo se mueve. Entonces, si este cuerpo comienza a moverse, ¿no es cierto? Si este cuerpo comienza a moverse en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces hay trabajo y el cilindro está bien diseñado. Si el cilindro entrega una fuerza, ¿no es cierto? Y el cuerpo no comienza a moverse, entonces no hay trabajo y el cilindro no está bien diseñado. Entonces, uno de los puntos importantes para el diseño de sistemas neumáticos es calcular bien la fuerza que necesitamos en nuestro cilindro. Y es bastante fácil. Voy a borrar esto. Y es bastante fácil. Nosotros sabemos, o bueno, habíamos estudiado en la primera unidad, y les había dicho que importante es que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, la siguiente fórmula, donde conocemos que presión es igual a fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y como vamos a calcular fuerza, entonces podemos decir que fuerza es igual a ¿qué? Fuerza es igual a área por presión. Área por presión. Área por presión, ¿ya? Entonces, fuerza es igual a área por presión. Entonces, como nosotros podemos ver en este punto nosotros tenemos el cálculo del área, la presión, y R va a ser el rendimiento del cilindro, ¿ya? Ya voy a explicar cada uno de estos puntos. Entonces, yo quiero comenzar explicando primero esta de aquí, ¿no es cierto? FA va a ser fuerza de adelanto del cilindro, es decir, fuerza que el cilindro me entrega cuando el cilindro sale. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el área de un cilindro? El área de un cilindro está determinado por, pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado es igual a diámetro sobre 2. Perdón, radio es igual a diámetro sobre 2. Radio es igual a diámetro sobre 2, ¿verdad? Por lo tanto, si yo trabajo con el diámetro, me va a quedar esta fórmula del área. Esta es la fórmula del área.
Voy a subrayar con rojo. Esta es la fórmula del área. ¿Listo? Este es el área, ¿no es cierto? Me queda así. Este es el área. Aquí tengo la presión y el rendimiento, ¿ya? Hasta ahí, sin contar el rendimiento. ¿Tienen alguna pregunta? F, Inge, era fuerza de fricción. FA, a ver otra vez. FA es la fuerza que el cilindro me entrega cuando sale. Fuerza de adelanto también se llama. Fuerza cuando sale el cilindro. ¿Ya? Ok. Listo. A ver, ahora vamos a explicar el rendimiento. ¿Ya? Yo les había dicho que la intención de tener un poco de rodamientos, ¿no es cierto? Voy a regresar un poco atrás. La intención de tener esos rodamientos y que esos rodamientos, ¿no es cierto? Los que están aquí en estos puntos, esos rodamientos tengan aceite, tenga una película delgada de aceite, es provocar el mínimo de fricción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí el cilindro, ¿no es cierto?, puede entregar una fuerza teórica, es decir, yo digo, a ver, en este punto, cuando estoy saliendo, ¿no es cierto? Cuando estoy saliendo, en este punto, cuando salgo, el área, ¿no es cierto?, del cilindro ya la tengo calculada, el área ya la tengo calculada, la presión también, ya sé cuánto entrega de fuerza, ¿no es cierto? Ya sé la fuerza que entrega, pero esa es una fuerza teórica. Ahora, a esa fuerza teórica, ¿no es cierto?, cuando está saliendo, a esa fuerza teórica que encontramos cuando está saliendo, hay que aumentarle hay que disminuirle la fuerza que se pierde en estos rozamientos, en los rozamientos de aquí, ¿no es cierto? En estos puntos de aquí. Esta fuerza que se pierde en estos puntos de aquí, es decir, hay una fuerza que se está oponiendo a que el cilindro salga y es el rozamiento de estos puntos, ¿ya? ¿Cómo calculamos el rozamiento de esos puntos? A través del rendimiento, ¿ya? Lo contrario a la fuerza del rozamiento es el rendimiento. Entonces voy a regresar a las fórmulas. Ahora, normalmente nosotros deberíamos trabajar con lo siguiente. Nosotros deberíamos trabajar, voy a borrar un ratito, voy a borrar esta parte de aquí. Normalmente nosotros deberíamos trabajar con la siguiente fórmula. La fuerza de adelanto o la fuerza cuando sale el cilindro, ¿no es cierto? La fuerza de adelanto es igual a la fuerza teórica, que voy a llamar F, la fuerza teórica, que F es igual al área por la presión, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción, que voy a llamar fuerza de fricción, voy a llamar F R minúscula, ¿ya? FR minúscula. Esta de aquí, por el momento no le tomemos en cuenta, esta fuerza de acá, menos fuerza de fricción, o hagámoslo así. Fuerza de fricción con minúscula, ¿ya? Así deberíamos calcular, ¿no es cierto? Pero lo contrario a la fuerza de fricción es el rozamiento, es el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es fuerza de adelanto es igual a la fuerza teórica por un rendimiento. ¿Ya? Un rendimiento. Por un rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que me dice una generalidad? Una generalidad de los
de los autores de libros neumáticos, ¿no es cierto? Me dicen que cuando yo voy a calcular esto, ¿no es cierto? Y no sé cuánto es el rendimiento de mi cilindro, yo tomo en cuenta el diámetro. Entonces, si el diámetro es, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer otra corrección. Aquí una pequeña corrección. El diámetro, ya. Si el diámetro es menor o igual a 40 milímetros, entonces el rendimiento es el 85%. Esto es 85%. El rendimiento es el 85%. Esto es 85%, ¿no? El 85%, ¿ya? Si el diámetro es menor o igual a 40 milímetros, el rendimiento es el 85%. ¿Qué quiere decir el 85%? Quiere decir que mi fuerza de fricción, en este caso mi fuerza de fricción, la fricción es el 15%. ¿De qué, pero? El 15% de la fuerza teórica de F. ¿No es cierto? De F. Quiere decir que en fricción yo estoy perdiendo el 15%. Y si es el 85%, quiere decir que mi rendimiento, o sea, mi fuerza real, es solamente el 85% de qué? Igual de la fuerza teórica. ¿No es cierto? Entonces, hay dos formas en las que yo puedo calcular. La una es a través de una fuerza de fricción del 15, perdón, una fuerza de fricción, ¿no es cierto? F teórica menos la fuerza de fricción. Y la otra es calculando la fuerza teórica y multiplicándole por el rendimiento. Las dos fórmulas son exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué más me dicen los autores de los libros de neumática juntamente juntamente con los fabricantes? Me dicen que si el diámetro es mayor, me dicen que si el diámetro es mayor a 40 milímetros, si el diámetro es mayor a 40 milímetros, entonces el rendimiento es el 95%. ¿De qué? De la fuerza teórica. ¿Y cuánto será la pérdida en fricción? En este caso, la pérdida en fricción, FR, será igual al 5%. ¿No es cierto? De la fuerza teórica igual. ¿Ya? Eso es lo que me dicen los fabricantes. Entonces, a eso se refiere R, al rendimiento que yo puedo tener. Se refiere al rendimiento que yo puedo tener. Al rendimiento que yo puedo tener en la fuerza de adelanto. ¿Sí estamos claros? Inge, Ujú. R significa, es como la fuerza teórica, o sea, el rendimiento es similar a la fuerza teórica. Ya, lo que les decía es que prácticamente ese rendimiento es, bueno, aquí, bueno, a ver, veamos. Aquí yo tengo, en esa parte de aquí, yo tengo la fuerza teórica, ¿no es cierto? La fuerza teórica. Es decir, la fuerza que en teoría debería entregar. Pero como nosotros ya vimos, siempre hay una pérdida de, una pérdida
una pérdida de energía, digamos así, o también una oposición que está dada por el rozamiento, por la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza teórica, ¿no es cierto?, no es la fuerza real. Entonces, la fuerza teórica en realidad tiene que ser o tiene que restarse a la fuerza de fricción. Entonces, para sacar la fuerza real, multiplicamos por un rendimiento, ¿no es cierto? Y el rendimiento nos da el fabricante cuando son cilindros desde de menores o iguales a 40, el rendimiento será del 85% y si son cilindros mayores a 40 milímetros, el rendimiento será del 95%. ¿Ya? Eso es prácticamente lo que hace. Ahora, hay ejemplos donde nos pueden dar la fuerza de fricción. Ya no nos dan la fuerza, no nos dan el rendimiento, sino nos dicen, el fabricante nos dice, ese cilindro presenta un 10% en fuerza de fricción. Entonces nosotros ya sabemos que aquí nosotros tenemos un 10% de pérdidas, ¿no es cierto? Es decir, el rendimiento es del 90%. El 10% es pérdida, el 90% se pierde en fricción. Lo mismo aquí, ¿no? Bien. Entonces les decía que en este caso, el 85% es la fuerza que entrega, pero el 15% se pierde en fricción. Lo mismo en la parte de abajo, ¿no? El 95% es la fuerza real de lo que entrega, pero el 5% se pierde en fricción. Ya, ahora vamos a ver rápidamente, ya para terminar, vamos a ver. Este es el cilindro en adelanto, ¿no es cierto? Entonces, miren, en adelanto, el diámetro es todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, el diámetro es todo esto de aquí. En adelanto, el diámetro es todo esto de aquí prácticamente, ¿no es cierto? Es decir, la presión que ejerce es sobre toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Aunque aquí hay un pequeño perno, pero no importa, igual hay una área donde se puede ejercer presión, ¿no es cierto? Ahora, cuando el cilindro retrocede, que quiere decir, perdón, que el cilindro está en esta dirección, ¿no es cierto? La presión que ejerce solo está dada en estos puntos. Miren, en este punto de aquí, en todo este lado de aquí y en este lado de aquí. Es decir, hay esta presión de aquí, perdón, esta área de aquí donde no se ejerce presión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros eliminamos esa área? Con esta pequeña fórmula, con esta pequeña variación. Entonces, vamos a ver. Miren, restando el área del diámetro del vástago, ¿no es cierto? D minúscula es el diámetro del vástago. Entonces, por esa razón, la fórmula del retroceso queda así. Pi sobre 4, diámetro del émbolo o del cilindro, menos el diámetro del vástago por presión y por el rendimiento que ya lo acabamos de ver, que es el rendimiento, es la fuerza real que entrega el cilindro, ¿no es cierto? Restándole la pérdida que se tiene en fricción, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Eso sería con todo, con lo que respecta a los cilindros de doble efecto. Vamos con los cilindros de simple efecto. Los cilindros de simple efecto solo realizan fuerza o trabajo cuando salen. Cuando regresan, quien hace regresar al cilindro es el resorte. Entonces, voy a dibujar aquí cómo se ve un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Un cilindro de simple efecto va a tener un resorte y este resorte va a hacer que regrese, ¿no es cierto? Entonces, por aquí va a entrar, ¿no es cierto? Y no tiene un escape, una válvula de escape, ¿no es cierto? Es decir, por ahí mismo. Entonces, cuando el cilindro, cuando el aire comienza a entrar, ¿no es cierto? Entra en esta cámara de aquí y este aire hace que se empuje el cilindro hacia afuera, es decir, que este
cilindro se empuje hacia acá. ¿No es cierto? Se empuje hacia afuera, así, ¿verdad? Se empuje hacia afuera. Ahora, cuando el cilindro está saliendo, ¿no es cierto? El cilindro, el aire tiene que vencer, la fuerza del aire tiene que vencer una fuerza del resorte. El resorte se opone al movimiento, ¿no es cierto? El resorte se comprime, entonces comienza a comprimirse y eso es una pérdida también. Por eso es que cuando nosotros calculamos la fuerza que entrega un cilindro de simple efecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es lo mismo que la fórmula anterior, pero hay una fuerza que es la fuerza del muelle o del resorte que se opone al movimiento. Entonces, restamos esa fuerza del muelle. Ahora, esa fuerza del muelle nos viene dado como dato, ¿no? Es un dato que viene en las especificaciones del cilindro, en las especificaciones del fabricante, o si estamos haciendo algún ejercicio, vendrá como dato del ejercicio, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, No. Inge. Ya, esa fórmula es lo mismo que la anterior, ¿no? Es exactamente igual, ¿ya? Ahora vamos con la siguiente explicación, ¿ya? Vamos con la siguiente explicación. Vamos a calcular, en cambio, ahora, bueno, esa es una tablita antes de calcular. Esa es una tablita donde ya están hechos todos los cálculos. En esta tablita yo quiero que ustedes me ayuden a observar lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un diámetro del cilindro de 10 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, el diámetro de 1 centímetro, ¿no es cierto? 1 centímetro de diámetro, ¿no es cierto? Del cilindro. Miren, cuando yo tengo este cilindro, que lo voy a subrayar aquí, ¿no es cierto? De este diámetro de un cilindro, estas van a ser sus cantidades. Ahora, quiero que se fijen, si yo tengo una presión de 2 bares, la fuerza de adelanto va a ser 1.6 y la fuerza de retroceso 1.2. ¿Ya? Ahora, si es que yo voy aumentando la presión, va a ir aumentando la fuerza, miren, a 3.2, 2.4 la de retroceso. Si es que yo sigo aumentando la presión, va aumentando la fuerza, 4.8, 3.6, esto está en newtons, ¿no? 3.6 newtons. Si yo aumento la presión a 8 bares, la fuerza va a ir aumentando, ¿ya? Entonces, una de las maneras en que yo puedo aumentar la fuerza que entrega un cilindro es aumentando la presión. Y si yo quiero disminuir la fuerza que entrega un cilindro es disminuyendo la presión. Ahora, ese es un primer criterio, ¿no? Ahora vamos a analizar otro caso, miren. Con lo mismo analizamos esto. Entonces, miren, tengo un cilindro de 50 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? 50 milímetros de diámetro. Ahora miren, la fuerza aumentó considerablemente con la misma presión, ¿no es cierto? De 2 bares. La fuerza anterior era 1.6, la de adelanto. Ahora aumentando el diámetro, aumenté la fuerza considerablemente. Miren, ahora es 39.2. Y la de retroceso 34.0, ¿no es cierto? Y si yo aumento la presión en este cilindro, miren, al aumentar a 6 me llega a 156 newtons la de adelanto y 136 la de retroceso. ¿Sí ven cómo aumentó? Solo aumentando primero el diámetro y después la presión. Entonces, otro criterio más, y vamos a analizar el último cilindro, es que si yo sigo aumentando el diámetro, mi fuerza va a seguir aumentando. Entonces, las dos maneras de que yo puedo aumentar la fuerza que entrega un cilindro es aumentando el diámetro y aumentando la presión. ¿Cómo yo puedo disminuir la presión que entrega un cilindro? Disminuyendo el diámetro, disminuyendo la presión, ¿ya? Esas son las dos fórmulas en las que yo puedo basar el diseño o la selección de un cilindro neumático. Ahora, en esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya calculado prácticamente todos
todos los elementos que se necesitan para hacer los cálculos. Por ejemplo, decíamos que fuerza es igual, ¿no es cierto? Al diámetro, bueno, fuerza es igual al área, ¿no es cierto? Este es el área de adelanto por la presión. Entonces, miren, por ejemplo, el área 0.8 por 2, 1.6, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de retroceso, la sección de la fuerza de retroceso obviamente es menor, ¿no es cierto? Porque hay que restar el área donde está el vástago. Entonces, la sección de retroceso es 0.6 por 2, 1.2, ¿no es cierto? Ya, todas estas tablitas de aquí son, perdón, todos estos valores de esta tablita de aquí son valores teóricos, ¿ya? No son valores, no son valores reales. A estos valores hay que todavía multiplicarlos por el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿dónde tenemos la discriminación del rendimiento o dónde tenemos el punto de inflexión del rendimiento? Aquí. Voy a poner un poquito más visible en este punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? De aquí para acá, ¿el rendimiento cuánto es? De aquí para acá, el rendimiento es el 85%. 85%, ¿no es cierto? El 85%. Y de aquí para acá, ¿cuánto es el rendimiento? El 95%. 95%. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a lo que es el rendimiento. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Sí está entendido? Sí. Muy bien, vamos a quedar ahí. No sé si las demás personas